Y voy a empezar a compartir la pantalla. Entonces, en este caso, como les comentaba, esta práctica solo va a ser es un ejercicio recopilatorio, déjenme decirlo de esta forma, de todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo discretizar una función de transferencia, vamos a trabajar directamente con algunas cuestiones de qué tiempo de muestro elegir, cómo caracterizo estabilidad y todo esto que vimos, pero con un ejemplo específico, ¿vale? La función de transferencia con la que vamos a trabajar es una función que se denomina GDS, en donde esta función es igual a 1 entre S por S más 3. ¿Ok? Lo primero, perdón, que tenemos que definir con esto es cuál es la estabilidad. Voy a apagar mi cámara porque me está diciendo que la conexión es inestable y para evitar que se corte y así, mejor reduzco el flujo de datos. ¿Ok? Entonces apago la cámara y seguimos de este lado. ¿Ok? Entonces, parto de esta función de transferencia. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de estabilidad tiene esta función de transferencia. Para eso necesitamos ubicar los polos de este sistema. ¿En dónde se encuentran los polos? ¿Cuál es el valor de los polos de esta función de transferencia? 0 y menos 3. Yo tengo que el primer polo está en 0 y el segundo polo está en menos 3. ¿Ok? De acuerdo a esta ubicación de polos, ¿qué tipo de estabilidad tiene el sistema? Bueno, en P2 es estable, pero en P0 creo que es críticamente. Ajá. ¿Los demás qué piensan? Acuérdense que el sistema solamente tiene un tipo de estabilidad, ¿ok? No tiene dos, 3, 4, 5 tipos de estabilidad, solamente tiene uno. Y en este caso está caracterizada por la ubicación de los polos. Entonces, no podemos caracterizar, por ejemplo, ahorita, como lo comentaba su compañero, que tenemos una estabilidad para menos 3 y una estabilidad para 0. La estabilidad es global para todo el sistema. Entonces, con base en esta ubicación, ¿cuál sería la estabilidad que le corresponde al sistema? Sería estable, ¿no, profe? Ok. Entonces, ante cualquier entrada acotada, voy a tener puras salidas acotadas. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Seguros? Solo tiene raíces reales, entonces, sí. Ok. Profe, para que fuera estable no tenían que estar todos los polos dentro del círculo unitario. Ajá, pero ¿para qué sistemas? Sería en discretos, ¿no? Para O sea, sistemas cuando lo discretos. transformemos. Entonces, este es un sistema discreto, no es un sistema continuo, ¿vale? Estamos analizando ahorita estabilidad en sistemas continuos. Entonces, no es cierto lo que mencionas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa condición solamente es para puros sistemas discretos. Entonces, ¿qué tipo de estabilidad tiene este sistema? Que en este caso todavía sigue siendo un sistema continuo. Marginalmente estable. Es marginalmente estable, ¿ok? No es estable, es marginalmente estable. ¿Vale? ¿Por qué es marginalmente estable? Porque tenemos un polo con parte real igual a 0. Para que sea estable, todos los polos tienen que estar en el semiplano izquierdo del plano complejo para sistemas continuos. En este caso, este polo no está en el semiplano izquierdo, por lo tanto, yo no puedo decir que el sistema es estable. ¿Ok? Cuando tenemos presencia de polos con parte real igual a 0, podemos tener dos casos. El primero es este que estamos observando. Voy a poner aquí el eje real, acá voy a poner el eje imaginario. Y el primero es este que estamos observando, que es que tengo, dejen cambiar el color mejor, es que tengo un polo en el origen, ¿ok? Es decir, este polo tiene una parte real igual a 0 y tiene una parte imaginaria igual a 0. Cuando tenemos polos en el origen, la caracterización de estos sistemas ante la entrada, por ejemplo, ante una entrada de escalón, es de inestabilidad. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo tengo un sistema, que voy a ponerle aquí sigma, en donde este sistema tiene un polo en el origen, ¿ok?
la parte real es igual a 0 y la parte imaginaria es igual a 0. Si a este sistema yo lo excito con una entrada de escalón, el resultado que me va a dar este sistema a la salida va a ser una rampa que va a ir creciendo, ¿ok? La entrada de escalón, déjenlo, mejor lo dibujo como señal. La entrada de escalón es de este tipo. Esta entrada es una señal acotada y esta respuesta me está dando una respuesta no acotada. Por lo tanto, este sistema ante esta entrada de escalón es inestable, ¿ok? Acuérdense, cuando hablamos de sistemas con estabilidad marginal, tenemos que para algunas señales acotadas la salida va a ser acotada y para otras señales no acotadas la salida, perdón, para algunas señales acotadas la salida va a ser acotada, pero para otras señales acotadas la salida no va a ser acotada. Y este caso, por ejemplo, es el que sucede con el escalón. Cuando tengo un polo en el origen, lo que sucede con la respuesta escalón es que la respuesta siempre va a ser creciente. La salida siempre va a ser creciente. Entonces, en mi entrada tengo una señal acotada y la salida me está dando como respuesta una señal no acotada. Por lo tanto, yo puedo decir que para la entrada de escalón, este sistema es inestable. ¿Ok? Tenemos otro caso de estabilidad marginal, pero este caso tiene que ver con la ubicación de los polos cuando estos tienen parte imaginaria diferente de 0. Es decir, tengo un par de polos puramente imaginarios. En este caso, si yo considero este mismo sistema, en donde ahora el polo o los polos en este caso, voy a ponerle mi sistema y aquí tengo polo 1 y polo 2, en donde lo que tengo es que están en J alfa, en más menos J alfa, es decir, tienen parte imaginaria diferente de 0. En este caso, cuando a este sistema yo lo excito con una entrada de escalón, la salida de este sistema me va a dar como resultado una respuesta oscilatoria. ¿Ok? En este caso, para cuando tenemos polos que tienen parte real igual a 0, pero una parte imaginaria diferente de 0, cuando yo excito este sistema con un escalón, la salida me va a dar una señal senoidal. Esto quiere decir que la entrada es acotada y la salida es acotada. Por lo tanto, para este sistema, viendo como entrada la señal escalón, ese sistema tiene propiedades de estabilidad. ¿Ok? Tenemos dos casos de estabilidad marginal. El primero, cuando consideramos un polo en el origen, es decir, parte real igual a 0, parte imaginaria igual a 0. El segundo, cuando tenemos un par de polos puramente imaginarios, es decir, solamente la parte real es igual a 0. En este caso, cada vez que nosotros tengamos un polo en el origen, el comportamiento del sistema va a tender a la inestabilidad. ¿Ok? Cuando excitamos a nuestro sistema con una entrada de escalón, lo que vamos a obtener a la salida siempre va a ser una recta que va a ir creciendo. Y esto creo que no es no sería tan complicado de entender si consideramos, por ejemplo, un integrador. ¿Ok? Si consideramos un integrador como un sistema representado a través de esta función de transferencia, pues podemos observar que este polo se encuentra justamente en el origen. ¿Ok? Entonces, yo sé que la integral de un escalón es una rampa, ¿ok? Por lo tanto, para este sistema integrador, es inestable cuando consideramos una entrada de escalón. ¿Por qué? Porque la señal de entrada es acotada y la señal de salida no es acotada. Y teniendo en cuenta este mismo integrador, ¿qué pasa cuando en lugar de colocarle una entrada de escalón, yo le coloco, por ejemplo, una señal senoidal? La salida de este sistema me va a dar una señal senoidal que va a estar desfasada y puede estar amplificada o disminuida. En este caso, para la señal senoidal, tengo una señal de entrada acotada y la señal de salida también es acotada. Para la señal senoidal, ese sistema se comporta de manera estable. ¿Ok? Entonces, en este caso, siempre que tengamos, y déjenmelo repetirlo otra vez, siempre que tengamos un polo en el origen, para cuando caractericemos la entrada de escalón, lo que vamos a estar obteniendo va a ser la respuesta, vamos a estar obteniendo, una respuesta inestable, ¿ok? Porque la entrada es acotada y la salida no es acotada. Cuando tenemos presencia de polos puramente imaginarios, es decir, solamente con la parte real igual a 0, lo que vamos a tener es una respuesta de este estilo y por lo tanto para este caso
el sistema va a tener propiedades de estabilidad para la entrada de escalón. Ambos casos, tanto este caso como este caso, ambos representan estabilidad marginal. Los dos sistemas serían marginalmente estables. La diferencia radica en dónde se encuentra ubicado el polo. Es decir, si tiene parte imaginaria diferente de cero o no. ¿Ok? En este caso, para este sistema yo tengo un polo que está justamente en el origen. Entonces, cuando yo analice la respuesta escalón, voy a obtener una respuesta como esta, en donde la caracterización de esta respuesta se encuentra directamente asociada a la ubicación de este polo. ¿Vale? Entonces, dicho todo esto, vamos a ver qué es lo que nos piden que realicemos en la práctica. En este caso, me dicen que considere este sistema, que me afirman que es un sistema lineal invariante en el tiempo. Tenemos que determinar la estabilidad. Ya la determinamos a través de la ubicación de los polos y los ceros. Yo sé que este está en el origen, este está en -3, por lo tanto, como tengo un polo con parte real igual a 0, el sistema es marginalmente estable. Ahora me dice, utilizando un software especializado, determine la respuesta escalón del sistema y describa su comportamiento. Para eso, pues vamos a ocupar MATLAB. Y aquí en el mismo programa que estábamos haciendo en la clase anterior, vamos a colocar una nueva sección. Para que no existan problemas o para que no se tarde mucho esto en compilar, vamos a comentar todas las líneas anteriores, simplemente para que trabajemos con la parte con la que vamos a trabajar ahorita. Entonces, aquí de este lado le voy a poner actividad 3, me parece que es, y vamos a programar la función de transferencia. Tengo un numerador y tengo un denominador, ¿vale? En el caso del numerador, creo que es bastante claro. El numerador tiene tiene un valor, solamente un elemento, que es una escalar igual a 1. Y en el caso del denominador, tengo que es s por s más 3. En este caso, me va a quedar un vector que representa los coeficientes, que va a ser 1 de la s cuadrada, 3 de la s, y 0 de la variable que no tiene elemento, que en este caso es la s. ¿Vale? Que es la variable s a la z. Entonces ya tengo programado mi numerador y mi denominador. Ahora voy a caracterizar la función de transferencia. Nada más para no perder el contexto con respecto a lo que viene en la práctica, vamos a llamar a esta función de transferencia g. G va a ser igual a la función, bueno, a la variable de MATLAB, a la función de MATLAB, transfer function, ¿de quién? Del numerador y del denominador. ¿Ok? Ahí está. Y me están pidiendo que obtenga la respuesta escalón de esta función de transferencia. Para eso voy a abrir una nueva figura y voy a colocar en este caso step de g. ¿Ok? Y con esto ya voy yo a programar o voy a obtener la respuesta escalón de esta función de transferencia. Vamos a compilarlo. Seguramente va a pedir que cambie de folder, le voy a pedir que lo cambie. Y vamos a esperar a que obtenga la gráfica, ¿vale? ¿Hasta acá alguna duda o alguna pregunta? Ok. Entonces, esperamos a que me dé la gráfica. Y me da esta gráfica como resultado. ¿Ok? Que con base en la teoría que estamos viendo, pues se cumple la hipótesis, la suposición que habíamos planteado. Tenemos que, si dibujamos aquí en medio, ¿esto lo puedo borrar? Ok. Sí. Si dibujamos aquí en medio la señal de escalón, entonces lo que yo tengo es una señal así, bueno, con una línea derechita, claro, una señal ahí, y tengo esta señal de respuesta, ¿ok? Esta señal se encuentra acotada y esta no lo está. Si yo sigo simulando más y más y más y más, lo que voy a ver es una señal que va a ir creciendo, ¿vale? ¿Por qué tenemos esta respuesta? Porque el polo se encuentra en el origen, ¿ok? Porque el polo tiene parte real y parte imaginaria igual a 0. Acuérdense, siempre que tengamos presencia de números complejos en los polos, lo que vamos a observar a la salida van a ser oscilaciones. Entonces, si tengo un sistema con estabilidad marginal que tiene polos puramente imaginarios, es decir, polos con parte imaginaria diferente de 0, lo que vamos a observar va a ser una respuesta que va a estar oscilando.
Siempre que veamos nosotros en los polos números complejos, parte compleja en los polos, eso significa que van a existir oscilaciones en la respuesta, ¿ok? En este caso, como no tenemos un polo que tenga una parte imaginaria diferente de cero, pues no hay presencia de oscilación. Y simplemente lo que estamos viendo es una señal que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo y que va creciendo. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Entonces, esa es la respuesta que acabamos de obtener. Bueno, voy a finalizar esto y vamos a ver qué me piden hacer más en la práctica. Ok, me piden que aquí ponga la respuesta escalón de este sistema y que describa el comportamiento del sistema, ¿vale? Ok, después, el sistema que teníamos acá, que déjenme, lo vuelvo a pintar rápido, que es G de S igual a 1, a 1 entre S por S más 3, es un sistema que tiene propiedades de estabilidad marginal y que vimos que para una señal escalón el sistema es inestable. El hecho de que el sistema es inestable no significa que yo no pueda trabajar ya con el sistema, es decir, que yo ya me amolé y ya no puedo seguir trabajando con el sistema que yo quiero, ¿vale? Es decir, como es inestable, mejor lo desecho y me dedico a trabajar en otra cosa, porque como es inestable ya no lo puedo ocupar. Eso no es cierto, eso no es real. El hecho de que un sistema sea inestable no significa que yo no tenga la capacidad de poder modificar la dinámica de este sistema para poder hacerlo estable, ¿ok? Para poder modificar la ubicación de los polos, para poder garantizar que el sistema tenga propiedades de estabilidad. En este caso, lo que hacemos es realizar la interconexión de diferentes sistemas para poder obtener una representación que me ayude a mejorar las características de estabilidad del sistema, ¿ok? Yéndome un poco por por la primera línea de análisis o el primer pensamiento que les arrojé hace ratito, existen un montón de sistemas dentro de la práctica que son inestables o que tienen ciertos comportamientos de inestabilidad ante ciertas entradas que vamos a emplear, ¿ok? Por ejemplo, todos los motores eléctricos, todos los motores, no sé si alguien aquí ha trabajado alguna vez con motores, pero todos los motores tienen esta característica de inestabilidad. ¿Qué pasa cuando analizamos a un motor? Pues podemos decir que tenemos que es la flecha del motor, esta que es la carcasa, y por acá tengo la fuente, ¿no? Ya hagan de cuenta que la fuente es una señal escalar, ¿vale? Entonces, con respecto a esta señal escalón, yo puedo analizar dos variables mecánicas directamente. Primero, la posición de esta flecha y segundo, la velocidad de la flecha, ¿ok? Puedo analizar esas dos variables físicas. ¿Qué sucede con la velocidad? Cuando yo al motor lo excito con una señal de entrada tipo escalón, lo que va a pasar con la velocidad es algo como esto. Yo tengo tiempo y yo tengo amplitud. En este caso, la velocidad va a tener un comportamiento así, ¿ok? Va a tener un transitorio y después de llegar a un transitorio va a permanecer una velocidad constante en donde esta velocidad constante va a depender directamente de esta señal de entrada, ¿vale? ¿Y qué va a suceder con la posición? Con la posición va a suceder algo como esto, TA, y ante esta señal de entrada, la posición va a ser de este estilo, ¿ok? Que es una respuesta inestable considerando que la señal de entrada es acotada, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Porque pues ustedes están viendo, o yo me quiero imaginar que ustedes tienen noción de que los motores eléctricos se usan en todos lados, sean del área que sea. Si son de eléctrica, pues se ocupan desde, bueno, en generación de electricidad, se ocupan en autos eléctricos, se ocupan en autos híbridos, se ocupan en los lectores de disco, es decir, se ocupan en un montón de aplicaciones. Si ustedes son de aeroespacial, pues se ocupan motores eléctricos también en todos lados. Entonces, si la posición
o si yo veo a la posición de un motor eléctrico, o si yo necesito analizar la posición de un motor eléctrico, pues estaría analizando el comportamiento de un sistema inestable. ¿Cómo le hacemos entonces nosotros para poder tratar de mejorar el comportamiento directamente de un sistema? Pues a través de la interconexión de diferentes sistemas. Simplemente nosotros, si consideramos este lazo, este sistema interconectado de esta forma, por ejemplo, G, donde G es esta función de transferencia, tengo la salida por acá y tengo algo de este lado, más o menos, ¿ok? Si yo considero esta interconexión, lo que estoy garantizando es que voy a modificar la ubicación de los polos. ¿Qué es lo que sucede con el sistema normalito? Lo que sucede es esto. Tengo una señal de entrada R, tengo mi sistema G y tengo mi variable Y, ¿vale? ¿Qué sucede en este caso de acá abajo? Lo que sucede es que aquí a mí no me interesa saber cuánto vale la salida. A mí no me interesa conocer cuánto vale la salida. Simplemente lo que quiero hacer es, quiero colocarle al sistema una señal de entrada y que evolucione con respecto a esa señal de entrada. ¿Qué pase con la señal de entrada? Pues la verdad es que a mí no me importa. Simplemente lo que quiero es que el sistema opere esa señal de entrada y me dé algo a la salida, ¿ok? A este tipo de sistemas o a este comportamiento que observamos aquí abajo se le conoce como sistemas en lazo abierto. Lazo abierto, ¿ok? Y la característica de los sistemas en lazo abierto es que yo no mido el valor de la salida. No me interesa saber, simplemente lo que quiero que haga el sistema es que lo voy a excitar, que opere como tenga que operar y ya está, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál tipo de sistema en lazo abierto podríamos tener en la cotidianeidad? Podríamos decir, por ejemplo, que una licuadora. Una licuadora es un sistema en lazo abierto considerando lo que se muele o la capacidad de moler de la licuadora como mi señal de salida. Yo le puedo echar, por ejemplo, yo le puedo echar helado a la licuadora, ponerle la velocidad 1 y la licuadora va a girar y va a moler, va a moler el helado, ¿no? A esa misma licuadora yo le puedo echar hielo, puedo ponerle la misma velocidad y la licuadora va a girar y va a tratar de moler el hielo en este caso. De alguna forma, la licuadora está midiendo qué tanto se molió el helado o qué tanto se molió el hielo. Pues no, simplemente lo que hace la licuadora es su función, gira las aspas y trata de moler algo que está dentro del vaso. Y ya, ¿ok? No me interesa saber qué tan molido salió, o a la licuadora específicamente, no le interesa saber qué tan molido salió el producto que tenía dentro del vaso, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre este sistema y este que yo tengo aquí arriba? Que en este sistema yo estoy midiendo el valor de la salida y lo estoy comparando con la señal de entrada, ¿ok? Hagan de cuenta que en este caso yo podría tener un sistema como este, o yo podría establecer un sistema como este considerando mi tinaco de agua. Yo quiero que mi tinaco de agua se llene a 5 metros, por ejemplo. O no sé, 5 metros es mucho, a 1,5 metros. Entonces, yo tengo que este es mi nivel, ¿no? Vamos a ponerle 2,5 metros. Mi nivel, 2,5 metros. Entonces, hago algo con el sistema, es decir, le dejo entrar agua, por ejemplo, al tanque. Aquí yo mido qué tanta agua tiene el tanque. Vamos a suponer tiene 1 metro. Aquí yo mido qué tanta agua tiene el tanque. En este punto yo comparo cuánto es lo que quiero que tenga el tanque y cuánto es lo que tiene. Hago la resta y con base en esta resta, yo sé si le dejo de echar agua o le echo más agua. A la diferencia entre R y Y, le vamos a llamar error. Entonces, en este caso, el error, vamos a ponerle el error de S, es igual a R de S menos Y de S. ¿Ok? Este es mi error. Es la comparación que existe entre la señal que tengo en la entrada y la señal que tengo a la salida. Pero, ¿qué es lo que cambió en la estructura del sistema de este lado a este otro lado? Que en este sistema yo ya estoy midiendo la salida. Si yo, por ejemplo, en este mismo sistema que estamos hablando del tanque, yo no mido de ninguna forma.
la cantidad de agua que tiene el tinaco y siempre le echo agua, siempre le echo agua, siempre le echo agua, va a llegar un momento en el que el tinaco se va a llenar, se va a desbordar y se va a caer todo el agua, ¿ok? Porque no estoy midiendo, no estoy teniendo este proceso de medición de la altura. Lo más común que tenemos todos es un flotador. ¿Qué sucede con el flotador? Se va llenando el agua, se va llenando el agua. Llega el momento en el que el flotador cierra el flujo del agua y el flotador es el que indica que mi sistema ya alcanzó el nivel que yo quiero, que es que el tanque esté lleno. Incluso hay unos tinacos en donde el flotador se puede ir poniendo en diferentes niveles para poder tener diferentes niveles de llenado de los tinacos de agua. Entonces, en ese caso, el flotador es el que está haciendo, el que me está indicando qué tanta agua es la que yo tengo en mi sistema y con base en eso, pues tratar de llenar, de dejar entrar el flujo de agua o no. A esta clase de sistemas se les conoce como sistemas en lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, en los sistemas en lazo cerrado, simplemente por interconectarlos de esta forma, yo puedo tener la capacidad de poder modificar las propiedades de estabilidad del sistema. Pero además, si yo quiero modificar las propiedades, yo ya sé que puedo modificar las propiedades de estabilidad. Si además de modificar las propiedades de estabilidad, yo quiero cambiar el tipo de transitorio, es decir, ya no quiero que nada más se llene el tinaco, sino quiero que el tinaco se llene en tantos segundos. Ya no quiero nada más que se llene el tinaco, sino quiero que el tinaco, por alguna extraña razón, que ahorita no me voy a poner a analizar en qué casos podría ser, pero vamos a suponer que yo quiero que el tinaco en el tinaco se caiga el agua, después se vacíe poquito, después se vuelva a caer y se vuelva a vaciar, pues entonces yo puedo caracterizar el transitorio, que quiero que se llene en 20 minutos. En 20 minutos vamos a definir la capacidad del sistema para que tenga ese transitorio en esa cantidad de tiempo. Además, si yo quiero modificar los transitorios, lo que necesito es interconectar otro sistema al lado de este sistema. Entonces vamos a ponerle acá. Tengo de este lado, un sistema que voy a llamar CDS, que este sistema CDS va a estar interconectado con este sistema GDS. Y esta interconexión me va a permitir a mí caracterizar el transitorio que yo deseo dentro de mi sistema. ¿Qué tan rápido quiero que se llene? Si quiero que sea un sistema con características subamortiguadas, si quiero que sea un sistema críticamente amortiguado, etc. ¿Ok? A este sistema sigue siendo un sistema en lazo de control. Lo único que estamos considerando extra, por así decirlo, es la interconexión con este otro sistema. Este sistema, como también es un sistema lineal e invariante en el tiempo, lo puedo caracterizar a través de una función de transferencia. En este caso, para ese sistema CDS, yo tengo que la función de transferencia CDS, mejor, lo vemos de las señales mejor. Este sistema va a tener una señal de entrada y va a tener una señal de salida. La señal de entrada de este sistema, de acuerdo a cómo viene la interconexión y la relación que existen entre las señales, esta señal va a ser el error, ¿ok? Entonces, la señal de entrada de este sistema va a ser el error. La señal de salida de este sistema va a ser una señal que vamos a llamar UDS, en donde esta señal UDS va a ser la señal de entrada de GDS. Entonces, a este sistema lo puedo representar a través de una función de transferencia, que es la señal de salida entre la señal de entrada, va a caracterizar dinámicamente a este sistema que tengo acá. Y en el caso específicamente de lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que el valor que va a caracterizar a esta función de transferencia va a ser una constante K. ¿Ok? Esto quiere decir que la señal de salida del sistema es igual al producto que existe entre esta ganancia acá, que es un número real, por la función de transferencia asociada al error o por la función de S asociada al error. ¿Ok? Esto físicamente, ¿qué significa? O esto físicamente, ¿qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que entre más grande sea el error,
más grande va a ser la señal de salida que yo tenga de este sistema. Entre más grande sea el error, más grande va a ser la señal de entrada que yo tenga en el sistema que quiero, al cual le quiero modificar las propiedades dinámicas, ¿ok? ¿Esto cómo lo podemos entender? Imagínense que ustedes están compitiendo en carreras, ¿vale? Entonces, van ustedes dos, van su contrincante y uno de ustedes, el contrincante va muy lejos, va muy adelante de ustedes y ustedes lo quieren alcanzar. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué necesitan hacer para poder alcanzarlo? Pues correr más rápido, echarle más galleta, correr más rápido. Entonces, una vez que ustedes lo alcanzan o una vez que ustedes lo pasan, ya van más adelante que él, pues ustedes lo que pueden hacer o lo que hacen es bajarle a la velocidad, bajar la cantidad de energía que están invirtiendo en la carrera. Es algo similar a lo que pasa con este sistema que tengo acá. Cuando la señal de referencia se encuentra muy lejos de la señal de salida, lo que necesito hacer es meterle más energía al sistema que quiero modificarle las propiedades dinámicas para que la señal de salida se acerque a la señal de referencia, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me encuentro muy cerquita? Es más, ¿qué pasa si ya estoy yo justo en la señal de referencia? Lo que pasa en ese caso es que la señal de entrada de mi sistema va a ser igual a 0. Podemos trasladar esto también al tinaco. ¿Qué sucede con el flotador? Cuando el nivel del tinaco está hasta abajo, el flotador prácticamente deja que todo el nivel del agua entre. Entonces, prácticamente el flujo de agua que se caracteriza por el diámetro del tubo y todo esto, es el flujo máximo que puede pasar por esa tubería. Entonces, tengo el flujo máximo, ya pasó el tiempo y entonces el nivel del tinaco ya está lleno, ya está casi lleno. Lo que va pasando con el flotador es que lo que sucede es que tengo la bolita acá, tengo el bastaguito y entonces aquí ya tengo el agua, ¿no? El agua comienza a empujar el flotador hacia arriba y el flujo de agua que está entrando por este orificio se va haciendo cada vez más pequeñito en función de que este flotador suba. Cuando el tinaco está a su máximo nivel, este flotador cierra el flujo de agua. Es decir, la señal de entrada de mi sistema va a ser igual a 0. Ya no entra entrada a mi sistema, entonces esta señal va a ser igual a esta señal de referencia. Y así van a permanecer hasta que se vuelva a modificar la señal de salida y entonces vuelva el flotador a dejar que el agua entre otra vez, ¿ok? Es más o menos lo que estamos, lo que se está analizando en este lado con esta señal de entrada de acá, ¿ok? Entonces, partiendo de que tenemos esta señal de referencia, podemos realizar diferentes análisis dentro de este sistema. Al final, lo que a mí me interesa o lo que nos interesa que ustedes se lleven de la práctica es que vean cómo podemos relacionar las funciones de transferencia con sus diferentes, con las diferentes formas en cómo nosotros los podemos interconectar con diferentes sistemas. En este caso, el objetivo es analizar cuál sería la estabilidad del sistema considerando una relación como esta. Entonces, para eso lo que a mí me va a interesar o lo que yo voy a buscar es conseguir una función de transferencia equivalente para todo este sistema, ¿ok? Es decir, me va a interesar a mí obtener una función de transferencia que sea y de s entre r de s, ¿ok? ¿Por qué? Porque toda esta función de transferencia va a, guardar, va a caracterizar la dinámica de toda esa interconexión. Entonces, a mí me interesa llegar a una representación como esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a esta representación? Ir viendo señal a señal qué es lo que sucede con el sistema. Entonces, déjenme borrar esto para poner el error de este lado. Ya tengo la señal de entrada de mi sistema que es igual a UDS por K por el error. Me hace falta caracterizar el error.
¿A qué es igual el error? Pues según lo que tenemos acá dibujado, el error es igual a R de S menos Y de S, ¿ok? Podemos obtener otra representación de Y de S. Yo sé en este caso que Y de S es igual a G de S por U de S, ¿ok? ¿Está claro de dónde se obtiene esta ecuación? Ok. Entonces, tengo la representación de la salida, tengo la representación de la entrada de este sistema y tengo la representación de este error. Mi objetivo es encontrar una función de transferencia que sea Y de S entre R de S. Lo que voy a hacer es sustituir en esta ecuación esta expresión, es decir, aquí le voy a poner 1, aquí le voy a poner 2 y aquí le voy a poner 3. Lo que necesito es sustituir 2 en 1 y ver qué expresión me queda como resultado. En este caso tengo que es U de S es igual a K por E de S, que en este caso E de S es R de S menos Y de S, ¿ok? Aquí ya tengo R de S, ya tengo Y de S, pero me hace falta caracterizar a la U de S, ¿ok? ¿De dónde voy a encontrar o en dónde yo voy a caracterizar a la U de S? La voy a caracterizar, tenemos, si se dan cuenta, podríamos tener dos opciones. Primero, aquí, en esta expresión, sustituir este valor de U de S. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar Y de S es igual a G de S por U de S, que en este caso va a ser K por E de S, ¿vale? Si yo sustituyo esto en este valor, después lo que puedo hacer es sustituir el error. Creo que va a ser más rápido por este camino. Entonces, déjame tomar este camino de acá. Lo que voy a hacer es borrar esto. Si tuviera la maquinita de los hombres negros, se las aplicaría en este momento, pero pues no la tengo. Entonces, olviden esa ecuación y vamos a centrarnos en este lado, ¿ok? ¿Qué fue lo que hice aquí? Lo que hice en esta ecuación fue, en la ecuación número 3, sustituir la ecuación número 1, ¿ok? En 3 sustituí número 1 y esta me va a dar una ecuación número 4. Ahora en 4 voy a sustituir el error dado por la ecuación número 2 y esto me va a dar como resultado lo siguiente. Me va a dar Y de S es igual a G de S por K por E de S, que es R de S menos Y de S. Ya teniendo esta expresión, lo que vamos a hacer es factorizar. Aquí me va a quedar Y de S igual a G de S por K por R de S menos G de S por K por Y de S. Este término de aquí, lo voy a pasar sumando para acá. Y lo que me va a quedar entonces es lo que me va a quedar es Y de S más G de S por K por Y de S igual a G de S por K por R de S. ¿Ok? Y ya tengo lo que requiero. Requiero una relación entre Y de S y R de S. De aquí, de esta expresión, voy a factorizar Y de S para conseguir tener solamente un elemento de Y de S. Y entonces en este caso me queda Y de S por 1 más G por K. Esto va a ser igual a G por K por R. Despejo la R y despejo la y me queda que Y de S entre R de S es igual a G de S por K
entre 1 más G por K. Ya esta expresión, a esta de acá, a esta se le conoce como función de transferencia en lazo cerrado. Déjenle pongo función de transferencia en lazo cerrado. ¿Qué significa? Lo que significa es que esta función de transferencia captura toda la dinámica de todo este sistema, ¿ok? Es decir, podemos analizar al sistema desde la visión que hemos estado practicando desde el inicio, que es a cada sistema lo divido por un conjunto de señales y un conjunto de señales de entrada y de salida, y veo qué sucede con el comportamiento de cada sistema. O puedo trabajar a todo ese sistema como uno solo y poder determinar las propiedades dinámicas de ese sistema solamente, que es lo que estamos viendo de este lado, ¿ok? Tenemos otro tipo de función de transferencia que se llama función de transferencia en lazo abierto, en donde lo que caracteriza simplemente es la relación que existe entre la señal de entrada o la referencia y la señal de salida. En el momento en el que yo conecto este controlador, lo que sucede con esta función de transferencia, bueno, perdón, este controlador, este sistema que me va a ayudar a mí a modificar la dinámica del sistema con el que estoy trabajando, lo que va a suceder es lo siguiente. Necesito, para tener la función de transferencia en lazo abierto, conectar el sistema nuevo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo no conecto este sistema, la señal de entrada de este sistema que estoy considerando como lazo abierto sería la referencia. Y si se dan cuenta, la señal de entrada de este sistema no es la referencia. La señal de entrada de este sistema es la señal que sale del sistema caracterizado como el sistema que modifica las propiedades dinámicas del sistema con el que estoy trabajando. Ya este sistema, en lazo abierto, sí lo caracteriza directamente la entrada, en este caso que es la referencia, ¿ok? ¿Cómo obtenemos esta función de transferencia en lazo abierto? Cuando tenemos conectados o interconectados sistemas de esta forma, simplemente el resultado que obtenemos es el producto entre esta función de transferencia y esta otra función de transferencia. Entonces, la función de transferencia de lazo abierto para este sistema es igual a K por G, ¿ok? Entonces tenemos ya las dos funciones de transferencia, función de transferencia en lazo abierto y función de transferencia en lazo cerrado. Para este caso particular con el sistema con el que estamos trabajando, ¿cómo me queda expresar esta función de transferencia? Lo que me queda representado ya con los sistemas con los que estamos abordando o con los sistemas que queremos abordar es lo siguiente. Me va a quedar K entre S por S más 3 entre 1 más K por S más 3, ¿ok? Voy a hacer esta operación y al final lo que me va a quedar es K entre S por S más 3 entre S por S más 3 más K. Dejen borro esto. Esto entre S por S más 3. Este S por S más 3 y este S por S más 3 me va a dar la unidad y por lo tanto mi función de transferencia en lado cerrado es K entre S cuadrada más 3S más K, ¿ok? Entonces, a diferencia del sistema con el que estamos trabajando, que es G, que es 1 entre S más 3, en esta función de transferencia ya estamos modificando, o con esta función de transferencia, mejor dicho, estamos modificando la ubicación de los polos. Lo que yo tenía en el sistema original era un polo que se encontraba en el origen, y con esta interconexión lo que hice fue mover este polo para el lado izquierdo, ¿ok? En donde la ubicación de este polo va a depender de K. Pero además, como estamos trabajando con un sistema de segundo orden, este valor de K me puede ayudar a mí a obtener las respuestas del sistema críticamente amortiguada, la respuesta sobreamortiguada
y la respuesta subamortiguada, ¿ok? Puedo, además de cambiar la estabilidad del sistema, con el valor de K, caracterizar qué tipo de transitorio es el que yo quiero. Quiero que sea un sistema críticamente amortiguado, quiero que sea un sistema sobreamortiguado o quiero que sea un sistema subamortiguado. ¿Ok? Vale, pues. ¿Qué pasa entonces con el sistema en lazo abierto? El sistema en lazo abierto lo que me va a quedar es K entre S por S más 3. En este caso, esta función de transferencia no modifica el valor de los polos, ¿ok? Esta función de transferencia mantiene la ubicación de los polos que tenía de mi sistema original. Aunque yo considere la interconexión del sistema original con otro sistema, no tengo la capacidad de poder modificar la estabilidad. ¿Qué es entonces lo que hace que se modifique la estabilidad del sistema? Esta interconexión, ¿ok? El medir la salida está ocasionando que de tener yo un sistema que sea marginalmente estable, ahora yo tenga un sistema que tenga propiedades de estabilidad, ¿ok? Entonces, la interconexión es la que hace que yo modifique las características de estabilidad del sistema. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema que está interconectado? ¿Qué es lo que va a hacer este sistema CDS? Lo que va a hacer ese sistema es que yo pueda modificar, además de la estabilidad, el tipo de transitorio que yo deseo que tenga mi sistema. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta estas funciones de transferencia, vamos a programarlas y vamos a encontrar cuál sería tanto la ubicación de los polos como la respuesta escalón del sistema. Entonces, para eso me voy a ir a MATLAB. Y aquí abajito voy a volver a definir otro numerador y otro denominador. Entonces, primero vamos a programar la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, GL de A es igual a una ganancia K por la función de transferencia que obtuve en la parte anterior. ¿Ok? En este caso, para poder satisfacer esta función o esta expresión, lo que me hace falta es considerar un valor de K. Entonces, para fines de aproximación y para ver cómo se modifica todo esto, voy a considerar una K igual a 1. ¿Ok? Ay, perdón. Una K igual a 1. Ahí está. Y entonces, a través del producto entre K por G, yo obtengo la función de transferencia en lazo abierto. Bien. Ahora, para la función de transferencia en lazo cerrado, necesitamos generar un nuevo numerador y un nuevo denominador. En este caso, mi numerador de ser 1 va a pasar a ser K. Déjenle pongo numerador lazo cerrado para que se distinga bien. Sé que en este caso son como que conceptos nuevos, entonces para que no tengan confusión en cuanto a qué numerador es cuál. Y el denominador en lazo cerrado, en este caso va a ser igual a 1 de la S cuadrada a 3 de la S, y ahora voy a tener la presencia de esta ganancia de K. En este caso, ese valor de K es el que está modificando el valor de la estabilidad, es el que está modificando la caracterización de la estabilidad. Si yo tuviera el 0, si esa K fuera igual a 0, estaría yo trabajando con la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, ese valor de K es el que está o es el que va a modificar la ubicación de los polos, ¿ok? Pero tengan en cuenta que la estabilidad en sí, el tipo de estabilidad cambia simplemente considerando a esta interconexión, ¿ok? Que justifica la medición de la salida de mi sistema, ¿vale? Ok, entonces teniendo esto, lo que voy a hacer aquí abajito es programar la función de transferencia. G lazo cerrado, en este caso va a ser igual a transfer function de quién? Del numerador lazo cerrado y del denominador lazo cerrado. Punto y coma. Y ahí está, ¿ok? Aquí ya tenemos la función de transferencia en lazo cerrado, tenemos aquí la función de transferencia en lazo abierto y ya estuvo, ¿ok? Vamos a graficar el patrón de polos y ceros y vamos a graficar la respuesta a escalón. Entonces, voy a abrir una nueva figura y voy a programar todo esto en un subplot, ¿ok?
voy a ponerle un subplot, voy a necesitar solamente dos gráficas, entonces 2,1,1, ¿de quién? Del pzplot de GLA, después otra vez subplot 2,1,2 de pzplot, ¿de quién? De GLC. Vale, después voy a abrir una nueva figura y aquí voy a programar la respuesta de escalón, ¿vale? Le voy a poner subplot 2,1,1 ¿de quién? Del step de GLA, que es la función de transferencia en enlace abierto, subplot 2,1,2 del step de GLC, ¿vale? Ahí está, hasta aquí ya tengo todo listo. Lo voy a compilar y voy a observar las gráficas que me den asociados a estos dos resultados para ver cuál es el efecto de la ganancia y de la interconexión. Entonces, este que tengo aquí es el patrón de polos y ceros, ¿ok? Este primer patrón es el que yo tenía asociado al sistema, o es que el que tengo asociado al sistema de enlace abierto. Si se dan cuenta, el valor de K no modifica directamente la estabilidad. Sigo teniendo un polo en 0 y sigo teniendo otro polo en -3. Esto hace que ese sistema sea marginal. Este sistema es marginalmente estable. Después, el otro sistema, ¿qué fue lo que pasó en lazo cerrado? Polo en 0 se movió hacia la izquierda. Entonces ya tengo que los dos polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo. Por lo tanto, como los dos polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo, el sistema con el que estoy trabajando es estable. ¿Ok? Entonces ya modifiqué la propiedad de estabilidad y eso lo podemos observar claramente con esta respuesta. La primera respuesta es la del sistema inestable, es decir, entrada acotada, salida acotada. Y la segunda respuesta es la del sistema en lazo cerrado. En este caso tengo una entrada acotada y la salida me está dando acotada. Por lo tanto, con la interconexión logré modificar las propiedades de estabilidad. Ahora, nada más para que no quede ahí, vamos a modificar el valor de la ganancia. No sé, vamos a ponerle 8, por ejemplo. Dejen cierro todas las gráficas que salen por acá. Vamos a compilarlo y vamos a observar cómo se modifica el patrón de polos y ceros. No, déjenme ponerle un poquito menos. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle 3 para que vean cómo podemos pasar por todos. Vamos a ponerle 2. A ver si con 2 sí lo logro. Ok, sí. Aquí está. Ok. Entonces, ese sigue siendo el patrón de polos y ceros. ¿Qué es lo que se hizo cuando se modificó la ganancia? El polo estaba como en punto 5, se movió más hacia la izquierda, ¿ok? Esta respuesta sigue siendo la respuesta de un sistema sobreamortiguado. Al no tener presencia en los polos de valores complejos, esto significa que no van a existir oscilaciones. Y es lo que vemos en esta respuesta. La respuesta escalón no tiene ninguna oscilación y llega directamente a la respuesta del valor final, ¿ok? Entonces, vamos a seguir aumentando la ganancia. Vamos a ponerle 2.5. Ok. Y obtenemos esta respuesta, ¿ok? Con 2.5 tenemos esta ubicación de polos. Si se dan cuenta, ya existe la presencia de valores complejos, ¿ok? Entonces, como ya existe la presencia de valores complejos, vamos a empezar a ver pequeñas oscilaciones, ¿ok? Para hacerlo más evidente, vamos a colocar un número más grande. Vamos a ponerle 5. Vamos a compilarlo. Y, perdón, la respuesta que obtenemos es esta. Ya tenemos valores complejos conjugados más grandes, ¿ok? Y en esta gráfica ya se pueden observar o ya se puede observar la oscilación. Va a tender a un valor. Esta curvita que tenemos arriba
de la línea punteada que está marcada aquí, que es 1, es una oscilación, ¿ok? Es una pequeñísima oscilación y es así de chiquita porque la frecuencia natural del sistema, que está dada por la parte compleja de los polos, sigue siendo muy pequeñita, ¿ok? Vamos a volvernos un poquito locos y vamos a colocar una ganancia de 50, por ejemplo, y vamos a compilarlo para que veamos cómo se modificaron los polos. Aquí está, ¿ok? Tenemos que los polos se encuentran en una parte real de menos 1.5, ya tienen partes complejas alrededor de 7, de más o menos 7J. Y en este caso, para esos polos, tenemos esta respuesta de una entrada de escalón. Ya tenemos presencia de oscilaciones porque la frecuencia se está haciendo más pequeñita, ¿ok? Entre más grandes, entre más pequeñita sea la frecuencia, más vamos a notar la presencia de las oscilaciones, ¿ok? Entre más grande sea la ganancia, más oscilaciones vamos a tener nosotros dentro de esta gráfica, ¿ok? Entonces, nada más para que no quede ahí, dejen vamos a ponerle otro 0 y vamos a compilarlo. Ya que está, ¿ok? Esa es la respuesta que obtenemos. Es una respuesta que todo el tiempo está oscilando hasta que llega a un valor constante, ¿ok? Y así, si seguimos y seguimos y seguimos aumentando la ganancia, vamos a seguir aumentando las oscilaciones, ¿ok? Entonces, vamos a quedarnos en una oscilación media. Vamos a ponerle aquí una ganancia de 10 y vamos a quedarnos con ese sistema, ¿vale? Ok, entonces, una vez que caracterizamos y que entendimos más o menos cómo es el funcionamiento de la ganancia, por qué el sistema cambió de propiedades de estabilidad y todo esto, vamos a discretizar el sistema, ¿ok? ¿Para qué? Para poder determinar cuáles serían las constantes, los tiempos de muestreo adecuados de acuerdo a la respuesta que obtuvimos para poder caracterizar sistemas discretos. En este punto, ustedes lo que tienen que hacer es, con base en el consenso que hicieron con su brigada, elegir el discretizador que más les convenga, el discretizador que ustedes dijeron que fue el mejor discretizador, ¿ok? Para fines de explicación, yo me voy a quedar con el discretizador que viene en MATLAB por default, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es colocar directamente vamos a discretizar, ¿ok? Entonces, déjenme coloco un comentario, le voy a poner discretización. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer de este lado? Vamos a colocar GLA discreta es igual a la función que ocupamos, que es continuous to discrete. ¿De quién? De la función de transferencia en lazo abierto con un tiempo de muestreo. Esta es la respuesta que obtuvimos de la función de transferencia en lazo abierto. ¿Qué tiempo de muestreo elijo para poder discretizar esta función, este sistema en lazo abierto? ¿Qué pasó? ¿Qué tiempo de muestreo elijo para ese sistema? Para el primero, para la función de transferencia en lazo abierto.
¿Qué pasó? ¿Qué tiempo de muestreo? ¿Podría ser 10? ¿Por qué 10? No, es que no tengo muy claro. ¿Pero por qué elegiste 10 y no 20 o 30? O sea, ¿por qué de todos los números 10? Sí, estamos hablando del sistema de arriba, ¿verdad, profe? Sí, del lazo abierto. Pues sí podría ser 10 porque se nota que es inestable, entonces con una muestra pequeña, pues se puede saber eso, que es lo importante. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Podría ser como los que están ahí abajo de el tiempo, 20, 40, 60. Ok. ¿Qué podría ser? Ok, en este caso, como estamos trabajando o estamos definiendo un sistema que es inestable, podríamos elegir un segundo, podemos elegir 2, 3, 4, 5, 6, el tiempo que sea, 100, 200, 300, 400, el que sea, porque el comportamiento siempre va a ser el mismo, ¿ok? Siempre, 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 siempre va a ser el mismo comportamiento. Entonces, en este caso, ustedes pueden elegir el tiempo de muestreo que ustedes gusten. Puede ser, les digo, desde un tiempo de muestreo muy pequeño hasta un tiempo de muestreo muy grande. Lo que van a tener que hacer es justificar por qué ese tiempo de muestreo. Tengan en cuenta que estamos trabajando con sistemas físicos que son reales. Entonces, siempre, teóricamente, la mejor o el mejor tiempo de muestreo va a ser aquel en donde nosotros podamos obtener la mejor representación del sistema. En este caso, siempre el mejor tiempo de muestreo es aquel que tiende a cero. Entre más pequeñito sea el tiempo de muestreo, ese va a ser el mejor tiempo de muestreo, visto desde el punto de vista teórico. ¿Qué pasa desde el punto de vista práctico? Que no podemos tener acceso a tiempos de muestreo tan pequeños porque nosotros no tenemos la tecnología, ya sea porque es muy cara, ya sea porque no existe para poder muestrear con tiempos de muestreo tan pequeñitos. Entonces, teóricamente, siempre el mejor tiempo de muestreo es aquel en donde yo voy a poder encontrar, siempre el mejor tiempo de muestreo va a ser cuando el tiempo de muestreo tiende a cero, ¿ok? Para nosotros en la práctica, el mejor tiempo de muestreo siempre va a ser aquel en donde yo pueda caracterizar la respuesta del sistema, ¿ok? En este caso, vamos a considerar 10 segundos. Les repito, puede ser cualquier tiempo de muestreo. Y vamos a obtener la representación de polos y ceros. Entonces, pzplot de GLAD. Y vamos a obtener vamos a ver cuál sería la representación de polos y ceros. En este caso, si no cometo ningún error, que al parecer sí va a ser, dejen abro una nueva figura para que no haya problema con esto. Figure y a compilarlo. Y esta es la respuesta que acabamos de obtener. ¿Ok? Esta es la representación de polos y ceros. En este caso, nosotros podemos observar específicamente que sucede lo mismo que pasa cuando trabajamos con el sistema continuo. La ubicación del polo me dice que el sistema es inestable. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿ok? Tenemos que tener cuidado precisamente con esta ubicación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este diagrama de polos y ceros tiene dos ubicaciones. La primera, porque tenemos dos polos. La primera es esta, en donde el polo se encuentra en 1,
y la segunda es esta, en donde el polo se encuentra en el origen, ¿ok? El sistema es marginalmente estable, este sistema discreto es marginalmente estable por el polo que se encuentra en 1, ¿ok? No es marginalmente estable por el polo que se encuentra en el origen. Entonces, tienen que tener cuidado con este análisis, porque ya vi que no les ha quedado claro cuándo definimos la estabilidad de qué y cómo. Si el polo en un sistema discreto se encuentra en el contorno del círculo unitario, es en donde nosotros vamos a poder definir la estabilidad marginal. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en el caso de este polo? Este polo se encuentra justamente en 1. Por eso el sistema es marginalmente estable. Este polo que está en el origen, si este polo que yo tengo aquí no existiera, si yo no tuviera este polo aquí, el sistema con un polo en el origen, el sistema discreto con un polo en el origen, sería un sistema estable. ¿Por qué? Porque el polo se encuentra dentro del círculo unitario. Por esa razón, un sistema que tuviera solamente un polo en el origen, un sistema discreto que tuviera solamente un polo en el origen, sería un sistema discreto estable. La estabilidad marginal la da específicamente el polo que se encuentra en el contorno, ¿ok? Por eso, para este caso, el sistema tiene estabilidad marginal, pero por el polo que se encuentra en el contorno. Perdón si soy muy reiterativo, pero en este caso tiene que quedar claro. Porque si les llegan a poner un ejemplo como este y ustedes dicen que que el sistema es marginalmente estable por el polo que se encuentra en el origen, están mal, ¿ok? Es marginalmente estable por el polo que se encuentra justo en el contorno, ¿ok? Y ya para terminar con esta parte de la función de transferencia en lazo abierto, vamos a programar la respuesta a escalón. Voy a abrir una nueva figura. ¿Por qué vamos a programar la respuesta a escalón? Pues para ver qué tanto se parece nuestra aproximación discreta con respecto al sistema continuo que yo tengo. Entonces, lo que voy a hacer es, en un subplot, voy a graficar las dos figuras, 2,1,1 de step GLA, que es la función de transferencia en lazo abierto, subplot 2,1,2 de step, la función de transferencia en lado cerrado, ¿vale? Y vamos a correrlo para observar las dos gráficas. Ok, aquí está. Son estas de acá. La que está en la parte superior es la respuesta continua y la que está en la parte inferior es la respuesta discreta, ¿ok? Lo único que estamos observando es un tiempo diferente en cuanto a la simulación. Acuérdense que esta respuesta, la que está abajo, lo que está haciendo es que está tomando valores cada 10 segundos. Cada 10 segundos toma un valor, cada 10 segundos toma otro valor. Por eso el tiempo de análisis es más largo, ¿ok? Por eso este tiempo de análisis es más largo. En este caso, como lo está haciendo, digamos, cada instante de tiempo, por así decirlo, me da un tiempo más pequeñito. En este caso, el tiempo que me está dando es más largo por la cantidad de muestras que estamos obteniendo. En este caso, si disminuimos el tiempo de muestreo, la cantidad de tiempo que vamos a tener de ese lado va a ser más pequeña. Pero lo que quiero que noten es lo siguiente. Sin importar cuál sea el tiempo que nosotros elijamos, la respuesta sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y sigue creciendo. Y así va a seguir creciendo hasta que el tiempo tienda a infinito. ¿Ok? Si yo pudiera graficar esta figura hasta los, ¿qué son? 10,000 de la figura de abajo, el valor de la amplitud va a ser exactamente el mismo porque independientemente de la versión, ya sea discreta o continua, la respuesta siempre va a ir creciendo, siempre va a ir creciendo, siempre va a ir creciendo. ¿Ok? Entonces podemos decir que el tiempo de muestreo que dijimos pues es un tiempo de muestreo correcto porque estamos recuperando la respuesta de la señal, ¿vale? ¿Qué es lo que falta? Y es lo que les va a tocar realizar a ustedes en este caso. Falta hacer esta parte de discretización, pero con el sistema continuo, ¿ok? Con el sistema continuo, con el sistema en lazo cerrado. Empleando la función de transferencia en lazo cerrado, tienen que obtener la versión discreta de ese sistema
considerando un tiempo de muestreo que ustedes quieran adecuado de acuerdo a lo que observen en la gráfica. Y así ustedes van a poder analizar y van a poder concluir cuál es el tiempo de muestreo mejor y si ese tiempo de muestreo que están ocupando consiste o les permite recuperar la respuesta que están obteniendo, ¿ok? Considerando siempre que el mejor tiempo de muestreo siempre es aquel que tiende a cero. Pero nosotros vamos a partir de la suposición que nosotros no tenemos acceso a sistemas electrónicos, en este caso, que me permitan obtener discretizaciones con tiempos de muestreo tan pequeños. Entonces deben de justificar su tiempo de muestreo en función de la respuesta que observen sin caer en esta condición teórica, ¿ok? Porque les repito, sí, y no es una mentira, es cierto. El mejor tiempo de muestreo es el más pequeñito. Entre más pequeño sea el tiempo de muestreo, es mejor la respuesta. Pero estamos quitando del problema un montón de factores que son factores con los que nosotros nos vamos o con los que nos enfrentamos o con los que ustedes se van a enfrentar cuando se dediquen a trabajar directamente con discretización de sistemas reales. ¿Cuál tiempo de muestreo es mejor elegir si no tengo acceso al discretizador que me permite un tiempo de muestreo muy pequeñito? ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de grabar.